Página 200 de 740. Sin ánimo de lucro, solo para uso personal, es que se lee en los libros primitivos de una nueva era, cómo nos hemos convertido en Homo digitalis, por Joaquín Rodríguez, 2019. Capítulo 8. El cerebro humano y la metáfora de la inteligencia artificial. Máquinas como personas. En 1950 Alan Turing, el famoso matemático descifrador del código de la máquina nazi Enigma, publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence en el que planteaba una cuestión que hoy cobra, si cabe, redoblada actualidad. Simplificará las cosas para el lector si primero explico mis propias creencias sobre el asunto. Considérese primero la forma más precisa de la pregunta. Creo que en unos 50 años, es decir, en el año 2000, será posible programar una computadora con una capacidad de almacenamiento, aproximadamente, de 109, para hacerles que jueguen el juego de la imitación tan bien que un interrogador normal no tendrá más del 70% de oportunidades de identificarla después de 5 minutos de interrogatorio. La pregunta original, ¿pueden pensar las máquinas? Creo que será demasiado poco significativa como para merecer una discusión. Sin embargo, creo que al final de siglo el uso de las palabras y de la opinión educada general se habrá alterado tanto que uno podrá hablar de pensamiento computacional sin esperar ser contradicho. Además, creo que no sirve a ningún propósito útil ocultar estas creencias. Turing, 1952.441. La pregunta que formuló Turing a mediados del siglo XX resuena hoy con fuerza en los albores del siglo XXI. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Podríamos distinguir a una máquina de un interlocutor humano tras formularle una serie de preguntas? En el caso de que no pudiéramos, ¿significaría eso que piensan realmente o solamente en un sentido figurado, aproximado? ¿Serán las máquinas indistinguibles algún día de los seres humanos y la eventual distinción entre unos y otros carecerá de sentido? El famoso test de Turing busca una respuesta a esa pregunta desde hace 68 años y la controversia en torno a su obviedad manifiesta, tal como hubiera querido Turing, o su imposibilidad fisiológica y ontológica, tal como pueden argumentar neurólogos como Nicole Ellis, vertebra un desencuentro permanente entre ambas posturas. Mientras tanto, The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behavior entrega todos los años el conocido Loebner Prize, un reconocimiento que pretende poner a prueba anualmente el test de Turing. Las reglas del juego siguen la premisa establecida por la pregunta original. El concurso consta de 4 rondas en las que 4 jueces interactúan con 2 entidades usando el terminal de un ordenador. Una de estas entidades será un humano y la otra un sistema de inteligencia artificial. Después de 25 minutos de interrogatorio, el juez debe decidir qué entidad es la humana y cuál la de inteligencia artificial. Si un sistema puede engañar a la mitad de los jueces haciéndose pasar por humano, se le otorgará la medalla de plata. Desde la invención del primero de los chatterbots o robots parlantes inventado por Joseph Weizenbaum en los años 60, Eliza, hasta los asistentes telefónicos contemporáneos, Siri, Cortana, Google Now, etc., se aprecia una evolución que va desde los circunloquios iniciales de los primeros prototipos, basados en buena medida en las técnicas psicoanalíticas del interrogatorio recursivo, hasta el eventual reconocimiento emocional de los enunciados emitidos por un hablante humano. Montero, 2018. No parece, sin embargo, que aunque esta última posibilidad pudiera parecer verdadera, que una máquina reconozca un estado de ánimo y conteste en consecuencia distinguiendo, incluso, el género de quien lo ha emitido, la demos por tal, el hecho de que la progresiva sofisticación de programaciones, gramáticas, árboles de decisión, lógica difusa y algoritmos sean capaces de distinguir una emoción aparente, no sabría diferenciar si es simulada o fingida, y proporcionar una respuesta más o menos coherente, no hace más inteligente o emotiva a la máquina, por mucho que la máquina pueda incorporar continuamente los resultados de una interacción a su acervo de conversaciones previas, refinando progresivamente la calidad e idoneidad de sus respuestas.
En eso se basan las técnicas del Machine Learning, en la inclusión incesante y progresiva de los resultados de las interacciones, de manera que esa evidencia acumulada pueda servir como fundamento de una toma de decisiones que ya no sea puramente mecánica sino basada en la experiencia, en el conocimiento agregado que algunos tienen como un incipiente despertar de la conciencia de las máquinas. Se estima que en torno al siglo XXII las máquinas alcanzarán un estado de autoconciencia pleno, como asegura Josh Chabach, del MIT. Otros calculan que esa condición podría adquirirse algo más tarde, en torno al 2201-3000, como asegura Sean Olden, de la Universidad de Cambridge, Fagella, 2016. Otros, en fin, no aprecian obstáculo alguno para que la complejidad progresiva de la inteligencia artificial y de las máquinas que la incorporan alumbre una incipiente conciencia equiparable a la humana, como afirma Bruce McClellan. Quizás en 1 o 2 siglos podamos tener respuesta a la presunción incontrastable que plantean. A día de hoy, piensa lo difícil que es este problema, explica Robert Epstein. Para entender incluso lo elemental de cómo mantiene el cerebro el intelecto humano, necesitaríamos saber no solamente el estado actual de los 86 millones de neuronas y sus 100 trillones de interconexiones, no solamente las diferentes intensidades con las que están conectadas y no solamente los estados de las más de 1000 proteínas que existen en cada punto de conexión sino, también, la manera en que la actividad momento a momento del cerebro contribuye a la integridad del sistema. Añádase a eso la singularidad de cada cerebro debida, en parte, a la singularidad de la historia vital de cada persona, Epstein, 2016. Y cualquier predicción, datada en años o en siglos, comienza a parecer excesivamente optimista. Sea como fuere, en 1952, al otro lado del Atlántico y 5 años antes de su prematura muerte, el físico húngaro nacionalizado norteamericano, John von Neumann, artífice, entre otras muchas cosas, de los cálculos que servirían para valorar el impacto de las ondas de choque de una bomba atómica y de la construcción de los ordenadores digitales que servirían para facilitar esos mismos cálculos, publicó un libro titulado El ordenador y el cerebro, convencido de que cabía establecer claros paralelismos entre el funcionamiento de las máquinas y el de nuestro cerebro. No era el único, claro, que estaba incipientemente preocupado, en aquella época, por la conjetura de que la mente funcionara como una máquina y de que fuéramos capaces de construir artilugios que acabaran adquiriendo una condición trascendente. Von Neumann admiraba a Turing. Yale, la universidad donde publicó una de sus últimas obras, fue la que acogió a von Neumann después de haber pasado por el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton o los laboratorios nucleares de Los Álamos, la que le dio libertad para trabajar en aquello que quisiera después de una vida dedicada al desarrollo del primer proyecto real de computación. A esas alturas de su vida, von Neumann necesitaba extender la metáfora de la computación a la comprensión del cerebro, a los mecanismos de transmisión de la información y a las rutinas y procesos implicados en su procesamiento. Quería ir más allá de la matemática dedicada al cálculo de ingenios mortíferos para entender la biología celular y el cerebro humano, lugar en el que acaso moraba la conciencia. En el capítulo dedicado a el cerebro, von Neumann formuló una suposición que ha perdurado hasta nuestros días y que ha teñido todos nuestros razonamientos sobre el funcionamiento de ese órgano. La observación más inmediata con respecto al sistema nervioso es que su funcionamiento es, prima facie, digital. Es necesario analizar este hecho y las estructuras y funciones en las cuales se basa de una forma más completa. El componente básico de este sistema es la célula nerviosa, la neurona, y la función normal de una neurona es generar y propagar un impulso nervioso. Este impulso es un proceso más bien complejo, con una variedad de aspectos eléctricos, químicos y mecánicos. Parece, sin embargo, que constituye un proceso definido, es decir, es casi el mismo bajo cualesquiera condiciones, y representa una respuesta unitaria, esencialmente reproducible, a una variedad de estímulos. Eso justificaría, por tanto, la aserción original de que el sistema nervioso tiene un carácter prima facie digital. Von Neumann,
1999 2.76. La idea de que nuestro sistema nervioso funciona mediante impulsos similares a los que gobiernan el funcionamiento de un ordenador se ha utilizado durante los últimos 60 años sin deterioro, y esa confianza, infundada, ha conducido a las extrapolaciones contemporáneas que creen poder remedar la actividad cerebral y transferir su contenido tan sencillamente como si se tratase de la reposición de una pieza de computador. Permítanme agregar algunas palabras sobre la calificación prima facie, pedía von Neumann en su libro. La descripción anterior contiene algunas idealizaciones y simplificaciones que serán analizadas seguidamente. Una vez que éstas se toman en consideración, el carácter digital ya no aparece tan clara e inequívocamente. A pesar de ello, las características señaladas son las más evidentes y llamativas. Parece por ello adecuado empezar el análisis como he hecho aquí, acentuando el carácter digital del sistema nervioso. Von Neumann, 1999 2.80. Von Neumann era consciente de que la metáfora que utilizaba era reduccionista, algo que no han heredado muchos de sus inconscientes seguidores contemporáneos, pero que todo experimento y conjetura científicos requieren de la construcción y uso de un modelo simplificado, de una metáfora generatriz. Hoy sabemos que la extrapolación de esa metáfora se convierte en un principio falaz porque en cualquiera de las más mundanas y sencillas tareas que acomete la memoria se ven implicadas grandes y distintas áreas del cerebro. En el estudio que en 2015 publicaron científicos de la Universidad de Toronto en torno a la rememoración de los hechos traumáticos acaecidos a un grupo de pasajeros del vuelo 236 de Air Transat, su descubrimiento no parece dejar lugar a dudas. Investigamos las correlaciones neuronales de la rememoración de un trauma remoto. La actividad del cerebro de los supervivientes fue monitoreada durante la proyección del vídeo del accidente del 11 de septiembre de 2001 junto a la de un evento comparativamente no emocional. Esta reavivación de la memoria traumática de los pasajeros se asoció con la activación de la amígdala, el lóbulo temporal medio, anterior y posterior, y la corteza visual. Palombo y otros, 2015 2.1. No hay un solo lugar donde resida la memoria, una sola ubicación de los recuerdos, un solo fragmento de la corteza cerebral que pueda ser trasplantado o transferido íntegra y sencillamente a un dispositivo de almacenamiento externo. Existe una amplia evidencia que demuestra que la emoción realza la expresión de la memoria. Un efecto que pensábamos que estaba mediado por la influencia de la amígdala sobre las estructuras cerebrales implicadas en la codificación, almacenamiento y recuperación subsiguiente de las memorias episódicas. Palombo y otros, 2015 2.1. Regresando a las predicciones y futurología relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial, no parece, por lo menos en los próximos 100 años, que seamos capaces de construir máquinas que se emocionen, que almacenen vivencias propias que puedan evocar y servir como desencadenantes de los procesos de rememoración en los que quedan implicados diversas regiones y estructuras de nuestro cerebro. Y no aguantes la respiración esperando a que la neurociencia te rescate de tu próximo declive. Cuando le pregunté al neurocientífico Eric Kandel, ganador del Premio Nobel de Medicina, ¿cuánto tiempo pasará antes de que logremos una comprensión razonable de cómo funciona realmente la memoria? Respondió, 100 años, Epstein, 2012 2.50. TV escribe. La memoria, a pesar de ser un proceso bien claro en nosotros, sabemos que la poseemos, es un proceso limitado, que jamás podrá ser 100% certero, ya que es una focalización de un evento, incapaz de tomar medición de los estímulos inmediatos que se conjugaron en el momento de la impresión. Puedes tomar una foto o video de un evento, pero no hay manera de que se tenga un dato de lo que estaba detrás de un objeto, o lo que estaba detrás del lente de la cámara. Rodríguez escribe. Todo eso no lo sabía en aquellos revolucionarios años 50 George Miller, porque eran años de efervescencia investigadora, de desbordamiento de las fronteras del conocimiento, de embriaguez creadora.
No en todas las épocas históricas un puñado de hombres tienen al mismo tiempo en sus manos el poder de hacer desaparecer por completo a sus congéneres al tiempo que vislumbran la posibilidad de crear una nueva forma de existencia. TV escribe. Cuando un grupo de humanos halla el modo de eliminar a otros solo con apretar un botón, estamos en un grave aprieto. Pueden llegar al paroxismo de que ni sus vidas o las consecuencias les importen un poco. Si ahora tuvieras el poder de aniquilar a quien tú desees, con solo pensarlo, dudo que te contengas, y no te importará qué es lo que ocurra contigo al cometer tal aberración. Rodríguez escribe. En 1951, poco después de que Turing formulara su pregunta cardinal y un año antes de que von Neumann pasara a limpio su experiencia tras la construcción del primer gran ordenador digital y realizara sus arriesgadas extrapolaciones teóricas, Miller publicó un libro titulado Language and Communication. En aquella obra, pretendía echar las bases teóricas de una disciplina que pudiera explorar el mundo mental utilizando como herramientas la teoría de la información, la computación y la lingüística. Y Miller, a su vez, se había inspirado en un artículo seminal de Claude Shannon, publicado tan solo 3 años antes, La teoría matemática de la comunicación. El problema fundamental de la comunicación es reproducir en un punto exactamente o aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto. Con frecuencia los mensajes tienen significado, es decir, se refieren a o están correlacionados de acuerdo con algún sistema con ciertas entidades físicas o conceptuales. Estos aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes para el problema de ingeniería, aseguraba Shannon, desprendiéndose desde su punto de vista de lo más preciado de la comunicación, que es su carga de significado, lo más irreductible a parámetros matemáticos. El aspecto significativo es que el mensaje real es uno seleccionado de un conjunto de mensajes posibles. El sistema debe estar diseñado para operar para cada posible selección, no solo la que se elegirá realmente, ya que esto se desconoce en el momento del diseño. Si el número de mensajes en el conjunto es finito, este número o cualquier función monótona de este número puede considerarse como una medida de la información producida cuando se elige un mensaje del conjunto, siendo todas las elecciones igualmente probables. Como Hartley señaló, la opción más natural es la función logarítmica. Aunque esta definición debe generalizarse considerablemente cuando consideramos la influencia de las estadísticas del mensaje y cuando tenemos un rango continuo de mensajes, en todos los casos usaremos una medida esencialmente logarítmica. Shannon, 1948 2.379. TV escribe. Si tenemos a nuestra disposición una gran serie de posibles mensajes, ¿cómo es que sabemos cuál enviar? ¿Acaso es el que más nos conviene según las circunstancias del momento? ¿Quién se toma el tiempo necesario para decidir qué es lo que va a decir, qué es lo que va a comunicar? Generalmente, esperan de nosotros una respuesta rápida, nada de andar analizando o dándose el tiempo como lo hacía el rey Louis VI, que siempre le daba largas a sus respuestas. No todos somos reyes para darnos esas atribuciones y ventajas. ¿Cuántas posibilidades puede una máquina elegir para dar una respuesta, si no tiene la memoria de eventos pasados relacionados con el momento en que vive? Posiblemente, algún día se llegue a ese nivel de avance tecnológico, para que una máquina ofrezca una respuesta a una cuestión, recurriendo a su gran poder de memoria o análisis de los actores. Pero mientras llega ese momento, el cerebro humano es una máquina biológica que difícilmente puede ser superada. Nosotros, como máquinas biológicas, no tenemos la característica de no padecer por dar respuestas atrasadas. Nuestro diario vivir obliga a responder de manera rápida y efectiva, sin el temor de vernos enredados en tremendos inconvenientes, del premio y del castigo. Rodríguez escribe. Y fue esta presunción fundamental, la de poder disociar el flujo de la información de su carga semántica, la que llevaría a Miller a plantear la concepción del proceso comunicativo como el de una medición de la carga de información transmitida. Este concepto de información no debe confundirse con el uso popular del término significado.
La lengua inglesa puede carecer de significado para un hablante francés, pero seguirá conteniendo una cierta cantidad de información. Nuestra definición no establece que el oyente deba ser capaz de decodificar el mensaje. La cantidad de información es la medida de la libertad de elección de un hablante al seleccionar un mensaje. Es la medida, no de un mensaje particular, sino de la situación total. Miller, 1951 2.41. TV escribe. A diferencia de una máquina inteligente, el ser humano tiene la sensación, de ideas, de experiencias, de memorias en las cuales gozó o padeció. Y una máquina, carece de tal embrollo fisiológico. Escucho que alguien expresa algo en mi lenguaje y le doy significado, pero si escucho a los perros ladrar, no tengo manera de medir sus mensajes. El significado, la interpretación están latentes. Mas, toda interpretación es subjetiva, depende absolutamente del que mide, no del que dice lo que el mensaje pretende comunicar. Todo lo que decimos que recordamos, está condicionado por la carga de sensaciones en la que se plasmó la memoria. Uno tiene memorias, recuerdos de un evento, pero es incapaz de arropar en un punto la infinita cantidad de estímulos que golpearon con su energía el entorno de aquel instante pasado. Cuando recuerde, esos estímulos adyacentes, están perdidos y jamás podrán repetirse igual. Rodríguez escribe. Desde el punto de vista de la ingeniería de las comunicaciones, preocupada por comprender los puros mecanismos de transmisión de un mensaje, era suficiente con distinguir entre un transmisor responsable del envío del mensaje codificado en un determinado lenguaje a un receptor u oyente por medio de un determinado canal de comunicación. La cuestión del ruido o de la posible interferencia del mensaje entre transmisor y receptor era, con la mirada de los ingenieros, una cuestión capital porque el deterioro de la señal quebrantaba la comunicación. TV escribe. En el desarrollo de la tecnología de envío de señales eléctricas, el ruido es letal, por eso recurren a las mallas metálicas, o entrelazados de escudos que protejan a la señal natural del ruido electromagnético. No han hallado el modo de eliminar esto, y posiblemente, sea difícil anularlo. Incluso, puede ocurrir que, en el envío de señales de las neuronas, haya elementos naturales bioquímicos, que nunca se puedan anular. Pero por naturaleza, la neurona halló el modo de enviar señales lo más puras posibles, y es por eso que aquí seguimos, con esa capacidad de pensar, y de adaptarnos a lo que existe naturalmente, reaccionado siempre, jamás creando. Las neuronas, tienen conexiones físicas, no meramente señales que viajan por los espacios intermoleculares, ocupan de un medio físico. Rodríguez escribe. Fue este marco conceptual, al que le resultaba indiferente que los polos de comunicación fueran o no humanos, que prescindía voluntariamente de las adherencias de la carga semántica y que ignoraba la predeterminación sociológica de los intercambios lingüísticos. Bourdieu, 1985. El que impulsó una nueva forma de entender cabalmente la transmisión de la información. La elección de una base logarítmica corresponde a la elección de una unidad para medir la información, escribía Shannon en 1948 siguiendo su reflexión sobre la función logarítmica para entender las medidas de la información. Si se utiliza la base 2, las unidades resultantes podrían ser denominadas dígitos binarios o, más brevemente, bits, una palabra sugerida por J. W. Tukey. Tukey formó parte del grupo de matemáticos especializados en estadística que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial en la Oficina de Investigación sobre el Control de Fuego de Artillería, el lugar donde John von Neumann desarrolló el EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, el desarrollo de los conceptos básicos de la informática actual, al igual que el desarrollo de los ordenadores, estuvieron indisolublemente relacionados con el diseño y desarrollo de las armas de guerra. Un dispositivo con dos posiciones estables, tal como un relé o un circuito flip-flop, puede almacenar un bit de información. N dispositivos de ese tipo pueden almacenar n bits, desde el momento en que el número total de estados posibles es 2n y el log 2 2nn.
Si se utiliza la base 10, las unidades podrían ser denominadas dígitos decimales. Shannon, 1948. 2.379. TV escribe. La cosa natural es simple, o es 1 o es 0, no hay intermedios, porque eso se presta a confusión, ya que no se sabe en qué nivel entre el 0 y el 1 se está, lo cual da pie a infinitas posibilidades, y así no funciona la vida, no se puede estar medio vivo o medio muerto. Los sistemas de cómputo no andan con locuras, o es 1 o es 0, o está encendido o está apagado o en un estado degenerado, saltar de ser o no ser, lo cual conduce a la ruina porque se viola la estabilidad. La vida no se complica, porque la cosa funciona o no, y lo que está indefinido, no tiene lugar en este orden de certeza. Rodríguez escribe. El desarrollo de la computación y de los ordenadores en los años 50 del siglo XX tuvo dos caldos de cultivo: las dinámicas del propio campo científico de la física y la matemática, que habían establecido como tema de indagación y debate la teoría de la información y la comunicación y su modelización matemática, y las exigencias de la industria armamentística ligadas a la Segunda Guerra Mundial, ya fueran el cálculo estadístico de las trayectorias balísticas, ya la estimación de la violencia de las ondas de choque de las bombas atómicas. Esos dos vectores coincidieron en dos lugares casi de manera simultánea: el Aberdeen Proving Ground, la base militar norteamericana en la que se desarrollaría el EDVAC y donde John von Neumann sintetizaría las aportaciones de un grupo de trabajo en su First Draft of a Report on the EDVAC, y el Laboratorio Nacional de Física de Londres, en el que Alan Turing desarrolló el Automatic Computer Engine, cuya primera formulación puede encontrarse en su artículo Proposed Electronic Calculator, fue presentado en el año 1946. En el texto escrito por Alan Turing podía leerse: se pretende que la calculadora electrónica que ahora se propone sea diferente, ya que abordará problemas completos. En lugar de usar repetidamente el trabajo humano para sacar material de la máquina y restituirlo en el momento apropiado, todo esto será realizado por la máquina misma. Y concluía, después de esgrimir tres premisas. Una vez que el freno humano es suprimido, el incremento en velocidad es enorme. Por ejemplo, se proyecta que la multiplicación de dos números de 10 cifras se lleve a cabo en 500 milisegundos. Esto es probablemente unas 20.000 veces más rápido que la velocidad normal con máquinas calculadoras. Turing, 1946. 2.2. La era de la computación había comenzado, el cálculo binario era ya conocido, la unidad que definía la cantidad mínima de información transmisible se acababa de establecer, y los requisitos fundamentales para construir una máquina de esas características parecían claros. Es evidente que si la máquina hace todo lo que un operador humano debe hacer, debe proporcionársele los equivalentes de tres cosas: en primer lugar, el papel para la computadora sobre el que debe escribir los resultados y sus cálculos aproximados; en segundo lugar, las instrucciones que indican los procesos que deben aplicarse. Esto es algo que la computadora realizará, normalmente, en su cabeza. En tercer lugar, las tablas de función utilizadas por la computadora deben estar disponibles en el formato apropiado para la máquina. Todos estos requisitos implican el almacenamiento de la información o la memoria mecánica. Turing, 1946. 2.2. En pocas ocasiones en la historia se dio una paradoja semejante: las indagaciones científicas en los campos de la matemática, la física y la ingeniería, también en la lingüística y la computación, estaban a punto de alumbrar una nueva era, la del procesamiento, transformación y comunicación digital de la información amparada por la capacidad aumentada de cálculo y computación de unas nuevas máquinas que transmutarían por completo nuestra relación con la realidad. Pero sí, habitualmente, el campo científico realiza estos avances de una manera cuasi independiente, siguiendo la lógica inherente al propio campo, al margen, al menos parcialmente, de las demandas que puedan formular otros campos, sobre todo, fundamentalmente, el político o el económico. Lo cierto es que, en esta ocasión, el desarrollo de la computación fue una extensión directa, una expresión inmediata de la lógica militar,
de las acuciantes necesidades de cálculo probabilístico derivadas de la Segunda Guerra Mundial, de las perentorias demandas de desciframiento de códigos aparentemente inviolables y de la brutal y mortífera escalada armamentística, nada, por otra parte, que no conociéramos ya desde la época del telégrafo. John von Neumann, un matemático genial de origen húngaro y judío, que tuvo que vivir el auge nazi en Alemania y que emigró a Estados Unidos gracias a la oferta de Princeton, se convirtió en firme defensor de los ataques nucleares preventivos como medida de mal menor frente al oprobio fascista. TV escribe. O sea, si sospecho que el adversario se prepara para dar un golpe demoledor, lo mejor es atacarlo y reducirlo a cenizas, si podemos, no vaya a ser que se nos adelante y nos golpee de un modo que no podamos responder. Hay que darle con todo lo que tenemos, antes que él nos golpee. La guerra y agresión preventiva, es lo que nos conviene hacer. Si sospechamos que el adversario nos puede ganar, hay que golpear primero, no importan las consecuencias. Rodríguez escribe. Von Neumann participó decididamente en el diseño de la primera bomba atómica, dentro del proyecto Manhattan, desarrollando su método de implosión, el método de cálculo de la violencia de las ondas expansivas que permitiría determinar exactamente en qué punto convenía hacer explotar una bomba nuclear para producir el máximo daño. John von Neumann, un científico destacado de posiciones reaccionarias, siendo el científico con mayor poder político en Estados Unidos, a través de su comité, desarrolló escenarios de proliferación nuclear, misiles submarinos e intercontinentales con cabezas atómicas y el muy controvertido equilibrio estratégico llamado destrucción mutua asegurada. Lo consultaban con frecuencia la CIA, el Ejército, la Corporación RAND, Standard Oil, IBM y otros. Manipuló los aspectos científicos de la Guerra Fría que condicionaron al mundo durante 40 años. Recibió en 1956 de manos del presidente Dwight D. Eisenhower el primer premio Enrico Fermi. TV escribe. La idea era atacar, pero midiendo el efecto del golpe, para causar el mayor daño posible al enemigo, para ponerlo de rodillas. La vida de los civiles, no importaba, lo que se buscaba era demoler, hacer daño de manera deliberada y criminal. En este caso, la ciencia, el conocimiento científico, de manera artera, se ponía al servicio de los intereses políticos. Una ciencia así, puesta al servicio de intereses tan ruines, es una ciencia degradante, tan miserable. Y es que, en estas situaciones, la vida humana, carece de valor. Rodríguez escribe. En pocos casos la supeditación de la ciencia a intereses espurios pudo apreciarse tan claramente. Y en pocos casos los ciudadanos tuvieron tan poca información sobre sus destinos colectivos y sobre los efectos que las bombas mortíferas podían causar. Roberto Oppenheimer, otro de los padres de la bomba atómica y compañero de von Neumann en el proyecto Manhattan, expresó su abierto arrepentimiento cuando pudo comprobar por sí mismo los devastadores efectos de la bomba sobre Nagasaki. Dicen que dijo, citando al Bhagavad Gita, ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. TV escribe. ¿Quién quiere aportar su capacidad mental para que esa capacidad sea usada para asesinar arteramente a otros? Y lo más denigrante e indigno, luego ser considerado un héroe. Bien, no se puede ser un científico, y pensar como pacifista. Se es científico, pero el uso que se le dé al saber, ya responde a intereses infames, de lo más vil. Rodríguez escribe. La historia después de aquella explosión es también bien conocida. En 1946 las Naciones Unidas propusieron la restricción de las pruebas y ensayos nucleares además de la limitación de la minería asociada a la extracción de uranio y plutonio, pero la Unión Soviética, que anhelaba disponer de su propio arsenal, vetó la moción. Cada país, incluido el Reino Unido, siguió su curso adentrándose en la Guerra Fría y desarrollando, en paralelo, su industria de la computación. En pocas ocasiones la pesadilla y el sueño, la destrucción y la creación, se dieron la mano tan estrechamente. TV escribe. Isaac Asimov, escribió el relato llamado Asnos estúpidos, como una realidad,
ya que las pruebas de explosiones nucleares en la Tierra, en el lugar donde viven los humanos, representaba cuán estúpida es la especie humana. No se puede decir gran cosa de seres que van evolucionado a lograr el dominio de la energía nuclear, donde para conseguirlo, se ponen en grave riesgo. Rodríguez escribe. Un científico casi por completo olvidado, Premio Nobel de Física en el año 1970, Agnes Olof Gösta Alfvén, escribió en 1966 uno de los alegatos anticipatorios, entre la utopía y la distopía, más reveladores que puedan conocerse, The Tale of the Big Computer, a Billion. Casi todos los temas de debate contemporáneos estaban ya contenidos en aquel libro que se escudaba en la ciencia ficción para plantear algunos de los grandes dilemas de la actualidad. Desde una época indefinida y posterior a la nuestra, un narrador alter ego de Alfvén narra con desenvoltura y convicción la historia del origen de la computación y de los ordenadores, atribuyéndoles capacidades que, progresivamente, irán sustituyendo de sus responsabilidades habituales a los humanos, falibles y mendaces. ¿Qué es lo que, a fin de cuentas, plantea el relato? ¿Qué harán las computadoras de nosotros, del género humano, de sus creadores originales? Evolucionarán los ordenadores incrementando su inteligencia a medida que aprendan de sus propios aciertos y errores mientras sigamos cometiéndolos sin aparente aprendizaje ni propósito de enmienda? ¿No sería en el fondo deseable que anticipándose en esto, 30 o 40 años, a las excentricidades de Peter Sloterdijk, dadas las limitaciones intrínsecas de nuestro género y su afán depredador y autodestructivo, fueran las computadoras las que se hicieran cargo de las funciones fundamentales de gobernanza? Cuando se desarrollaron los ordenadores, estos asumieron buena parte de la carga de los políticos, profetizaba Alfvén, y tarde o temprano también acabarían por asumir su poder. Eso no tenía por qué hacerse por medio de un sucio golpe de Estado, simplemente fueron más listos de manera sistemática que los políticos. TV escribe. Pregunto, ¿cuál es el afán primordial de un político? La misión es mamar del erario, aprovecharse del poder para tomar decisiones y como único fin obtener riqueza. Si tiene riqueza, tiene el poder o lo busca. Hay quienes ya son ricos, pero si obtienen el poder político, aseguran a su prole para que sean intocables, por generaciones, con acceso de información privilegiada. Al político para nada le interesa el bienestar del pueblo, su interés es solo mamar del erario, obtener ventaja y un modo sencillo, funcional de enriquecerse y lograr la protección, la inmunidad. Jamás, mientras exista el ser humano y su estructura social, el político estará interesado en el bien común, solo busca acceder al poder para hacer sus trampas y enriquecerse. Esa farsa de que tienen adversarios, es cómica, para nada es así, porque todos los políticos como pertenecen a la misma pandilla, entre ellos, que se dicen adversarios, se apoyan, sin importar si son de izquierda o de derecha. En realidad, la política es un negocio de mafiosos. Rodríguez escribe. Incluso es posible que pasara mucho tiempo antes de que los políticos se dieran cuenta de que se habían vuelto impotentes. Eso, aseguraba optimista, no es una amenaza para nosotros. Alfvén, 1981. Alfvén escribió este prólogo a su obra de 1967 14 años después de publicarla, en 1981, al mismo tiempo que divulgaba un escrito en el Bulletin of the Atomic Scientists titulado Humanic vs. Nuclearic. Es posible que algunos confundieran la distopía descrita en la obra original con el genuino deseo de sustituir a los hombres por las máquinas, pero lo que verdaderamente pretendía resaltar Alfvén era la relación deletérea que se establecía entre los avances del pensamiento científico y la furia autodestructora de los seres humanos. Los mejores científicos nucleares del mundo nos condujeron casi de manera unánime a Hiroshima, describía con lucidez Alfvén, poniendo claramente de manifiesto la profunda contradicción que suele existir entre el supuesto progreso tecnocientífico y su utilización artera para propósitos criminales.
El grupo Parar la Bomba, del que Eugene Rabinowitz fue uno de los líderes, declara con claridad incrementada que una carrera de armas nucleares conduciría necesariamente a la catástrofe y que, en consecuencia, debe ser detenida. El grupo pro carrera de armamentos trabaja en la dirección opuesta. Para ellos, el desarrollo de unas armas nucleares con un poder destructivo incrementado, son necesarias para la defensa y para evitar que pudiéramos quedar segundos en esa carrera hacia la inconsciencia. Más aún, les proporciona problemas científicos fascinantes y provocadores. Dado que disponen de financiación militar cuasi ilimitada, tienen una oportunidad única para desarrollar teorías cada vez más sofisticadas y tecnologías cada vez más avanzadas. El hecho de que sus actividades conduzcan necesariamente al asesinato y tortura de millones o miles de millones de personas, no les inhibe. Para ellos, el progreso está representado por la figura de la megamuerte. Alben, 1981 2.4. TV escribe. Para los logros del avance tecnológico, los seres humanos son seres desechables. Si para que, de 10 personas, se salven muera una, la ética no tiene lugar. Dijo un médico, tengo un 99% de efectividad, de 100 pacientes se me muere uno, soy muy bueno. Pero a usted, no le gustaría ser uno entre 100, ya que, para efectos de estadísticas, si usted muere, para usted representa el 100% de error. Y un ser humano, y una vida, no está para ser considerada una estadística tan vil. Del mismo modo, si hay que aplicar una vacuna y de 100.000 que se la aplican, mueren 10.000, es algo bueno, pero para los que mueren, ahí acabó el tiempo. Entonces, con gran confianza vaya y vacúnese, al fin que solo es una estadística. Rodríguez escribe. ¿Qué resultaría en realidad más distópico? Que las computadoras asumieran el rol de gobernantes sustituyendo a quienes permitieron y siguen permitiendo e impulsando, que la amenaza nuclear fuera y continúe siendo la posible causa de una devastación global o que, efectivamente, esa amenaza pase de coerción más o menos explícita a genocidio global. Ese debate que Alben inició en su momento, con el telón de fondo de la amenaza nuclear, sigue tan vigente hoy como entonces, porque nos encontramos en un momento de ambivalentes promesas vinculadas a la inteligencia artificial mientras que el exhibicionismo prepotente de las potencias nucleares sobrevuela nuestras atribuladas vidas. Debemos, por tanto, dada la aparente deriva autodestructora del género humano, confiar en que la inteligencia artificial asuma las responsabilidades que no parecemos capacitados para ejercer. Debemos asumir, en consecuencia, que nuestros inventos podrán ser mejores que nosotros al evitar los prejuicios y tendenciosidades que velan nuestro raciocinio. Debemos escuchar a los profetas que promueven la creencia de que nos amparemos a una nueva condición como género gracias a las potencialidades derivadas del uso e implantación de las tecnologías actuales. Debemos secundar, en definitiva, la observación que Alben hizo en los años 60 cuando afirmaba que el problema de organizar la sociedad es tan sumamente complejo que resulta insoluble para el cerebro humano, o incluso para muchos cerebros que trabajen en colaboración. TV escribe. Aunque los cerebros más brillantes de la especie humana se reunieran para tomar las mejores decisiones, siempre habrá cerebros que aboguen por la esclavitud social que es lo que predomina ahora y ha servido para sostener a la estructura social. Como especie humana, no tenemos salida, siempre debe haber esclavitud, ya sea impuesta o voluntaria. La mayoría de los seres humanos no quieren responsabilidad, suplican para que les digan qué hacer. Tenemos la capacidad de pensar, pero es algo muy incómodo. Por favor, dime qué es lo que debo hacer, te transfiero ese poder. Rodríguez escribe. Conviene impulsar entonces una nueva forma de gobierno entregada a los algoritmos y a la capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas en la esperanza de que acaben desarrollando alguna forma de conciencia benigna que atempere el instinto autodestructivo del género humano. Tendremos, incluso, que abandonar la tierra de donde surgimos para intentar garantizar nuestra supervivencia. Dijo Stephen Hawking. La raza humana tendrá que salir de la tierra si quiere sobrevivir. TV escribe.
El idealismo tonto de Stephen Hawking. Pensamiento tonto y decrépito. La especie humana no tiene remedio, no tiene salida. Un ser tan miserable, tan volátil emocional, tan insensato no tiene el mínimo interés y respeto en su vecino. Aquí se trata de vivir del otro, de exprimirlo, de suprimir su capacidad de entendimiento. Invariablemente, la bestia humana termina por aborrecer a su vecino, quiere tener, gozar más que el vecino, vivir mejor que el vecino y en la mínima oportunidad, le clava el aguijón. ¿Tú crees que me interesas más que mi vida y que tu placer es para mí, una misión? Insensato. No estoy ahí para velar por tus anhelos. La naturaleza humana, es vil y vulgar egoísmo, y sin él, ya no habría sociedad. Rodríguez escribe. Alan Turing, von Neumann, Oppenheimer, Shannon, Miller, Tukey, Alben y muchos otros protagonizaron una fase reciente de nuestra historia en la que las demandas heterónimas de la industria militar, ajenas por completo a los intereses del campo científico, condujeron y condicionaron su desarrollo. Quizás la revelación de que cabía disociar el flujo de la información de su carga semántica, que las computadoras podían multiplicar exponencialmente la fuerza de cálculo de la mente humana, que los componentes para el almacenamiento de la información podían acumular cantidades inéditas de información, que cabía diseñar redes de comunicación que permitieran dialogar a las máquinas o que, incluso, esas máquinas pudieran acabar suplantándonos. Dadas nuestra ineficiencia y nuestra impulsividad autodestructora, nunca hubieran existido si no hubiese sido porque la carrera atómica y la necesidad de desciframiento de los lenguajes en clave demandaban una capacidad de computación que ningún ejército de calculadoras humanas hubiera poseído. Todas aquellas paradojas, desde entonces, no han hecho sino crecer e interpelarnos de una manera cada vez más descarnada y directa. TV escribe. La idea de transferir funciones fisiológicas a las máquinas, es una idea futurística, para lo cual ahora no tenemos los medios para que ocurra. Si una máquina rebasa la fisiología del cerebro, tendría que ser una creación del cerebro, carente de emotividad y de reacción a los cambios, lo que nos hace ser lo que somos. Pero está latente la limitación de la sensación fisiológica, algo que jamás podrá poseer una máquina, por más sofisticada que sea. No hay ser humano que sea capaz de sentir todo en un instante, y jamás una máquina lo estará, y si pretende estarlo, se confundiría sin remedio. Y con esto no quiero decir que una máquina supere con creces a la estupidez del pensamiento humano, que, en esa estupidez misma, contenga a la humanidad, porque el pensamiento y cómo se usa, en serio, que es una verdadera estupidez. Pero la estupidez es un artilugio de la evolución, y privar de eso a la especie humana, es aniquilarla. Gracias a nuestra estupidez, es que tenemos oportunidad de evolucionar, para no llegar a ser dioses, y en ese instante, dejar de ser interesantes. El dios, que no está expuesto a ser estúpido, sin esperanza de ir más allá, está acabado. Página 208.